Hola, ¿qué tal, estudiantes? Mi nombre es Carol Janet Baez Amena. Soy la maestra en la materia de comprensión de textos y expresión lectora. En este día les voy a compartir la cápsula número 2, correspondiente al tema de la comunicación oral y escrita. El subtema que vamos a trabajar en esta clase, en esta cápsula, es las diferencias entre el lenguaje oral y escrito. Recuerden que tenemos objetivos generales que corresponden al desarrollo de las habilidades lectoras, el análisis crítico, la expresión oral efectiva, mediante el uso de diversos géneros textuales, técnicas, lectura y oratoria. Esto con el fin de mejorar la comunicación, la capacidad de comunicar, sean las ideas, que sean de manera más clara, coherente, persuasiva y con textos académicos profesionales. Muy bien, entramos en materia entonces. El tema que corresponde a esta cápsula es la diferencia entre el lenguaje oral y escrito. Y vamos a empezar definiendo qué es el lenguaje. El lenguaje es una facultad o capacidad humana que permite la comunicación mediante la producción, comprensión y uso de signos, ya sean orales, escritos o gestuales, para expresar pensamientos, emociones, intenciones o conocimiento. Con esta definición tenemos que recordar que existe una diferencia entre lenguaje y lengua, ¿de acuerdo? Lenguaje, entonces, es una facultad, una capacidad humana que nos permite comunicarnos. ¿Qué es la lengua? La lengua es lo que nosotros llamamos también el idioma o el sistema lingüístico. La cápsula anterior hablábamos sobre los códigos. Bueno, la lengua que nosotros utilizamos es precisamente un código, es un conjunto que es de estructuras, de signos que tienen ciertas reglas, las comparten con una comunidad hablante y esto permite la comunicación entre los miembros de esta comunidad. Ahora bien, entonces, tenemos definido qué es lenguaje, que es la capacidad de utilizar la lengua, ¿de acuerdo? Vamos a manejarlo de esa forma. Aquí les quiero compartir una tablita comparativa que pues a lo mejor puedan verla detenidamente ya en la grabación o bien en el PDF que se les comparte. Viene la definición tanto del lenguaje como de lengua. Lenguaje, facultad universal para comunicarnos mediante signos. Y lo que es la lengua son los signos y las reglas propias de una comunidad. ¿Cómo obtenemos, en este caso, el lenguaje? Es una naturaleza biológica. La lengua es algo que vamos aprendiendo, es algo cultural, social y lo adquirimos a través de las relaciones. También les presento aquí lo que es el carácter, el origen, en este caso del lenguaje y la lengua, que me gustaría que ustedes analizaran detenidamente para poder diferenciarlas entre una y la otra. Ambas podríamos decir que pues dependen una de la otra para poder ser funcionales. Ahora bien, entramos de lleno en la materia, que es la separación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Ambas ya dijimos que el lenguaje es esa capacidad. Por lo tanto, tenemos la capacidad de trabajar de forma oral o de forma escrita. Vamos a definir el lenguaje oral. Es donde nos comunicamos a través de la voz. Este suele ser espontáneo, suele ser natural. No necesitamos incluso a veces ni siquiera motivación para poder actuar. ¿Con qué se apoya el lenguaje oral? Se apoya con los gestos, con nuestro tono de voz, con las expresiones, con las emociones, incluso si hay lágrimas, si hay entonaciones muy altas de la voz, tú puedes dar un mensaje diferente. Tus fisonomías, ¿verdad? Lo que tu rostro refleja, y hablábamos también de esto en la cápsula anterior, muchas veces incluso tu mirada puede decirnos mucha información. Es propio en las conversaciones diarias, esto normalmente suele ser algo que se retroalimenta de manera inmediata. ¿Cómo es esto? Bueno, también
Recordar que hay para el desarrollo de la comunicación, hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Cuando se trata del lenguaje oral, estos actúan de manera inmediata, es decir, trabajan uno con el otro a la mano, hay una retroalimentación inmediata, es decir, hay una respuesta inmediata por parte del receptor e inclusive el receptor puede convertirse en un emisor. ¿Qué pasa con el lenguaje escrito? Bueno, este específicamente va a utilizar la palabra escrita, es decir, todo lo que nosotros escribamos, ya sea de forma física o digital hoy en día. Y este se va a caracterizar porque suele ser una forma de expresión más formal que otras. ¿Por qué decimos que otras? Bueno, porque la oral suele ser espontánea y la escrita normalmente podemos revisar lo que escribimos. Hoy en día tenemos una mágica función de los sistemas digitales en los que tú puedes dictarle inclusive lo que estás pensando a la computadora y entonces esta lo escribe de forma inmediata. Cuando tú termines el dictado, puedes hacer una revisión inmediata de los pensamientos que expresaste allí y que se transcribieron. Entonces, ahorita, ¿verdad? Podemos hablar de que la escritura sí requiere planificación y requiere, por lo tanto, corrección. Normalmente ya lo que dijimos ya es algo que no podemos retroceder, pero lo que escribimos sí es algo que nosotros podemos modificar antes de ser enviado. Además, también existe otra característica importante, es que aquí no tenemos al receptor de forma inmediata, es decir, no hay una interacción directa. Además, también el mensaje permanece en el tiempo y puede leerse muchas veces, no es exclusivo de un momento. Mientras quede guardado, quede grabado, quede escrito, haya tinta de por medio, ¿verdad? Son palabras que van a quedar allí por un largo periodo. ¿Qué pasa con el lenguaje escrito? Hay que tomar en cuenta que para que este sea funcional debe de tener estas 4 características según León Mejía y Ortiz Uribe. Algunos requisitos para que el lenguaje escrito sea funcional es que debe de tener claridad, es decir, que se utilicen correctamente las palabras, los signos de puntuación, los signos de admiración, que las ideas estén ordenadas, que tengan coherencia. También necesita que haya precisión. ¿Por qué? Porque aquí debemos de escribir únicamente lo que deseamos. Normalmente escribimos con la idea de que quede más clara, perdón, la información. Esto es que sea precisa. Se realiza, pues, generalmente utilizando palabras adecuadas, no repetitivas, ¿sí? Y esto, pues, va a crear una mejor experiencia en el lector. Otra característica que va a ser un requisito es que sea sencilla o que tenga sencillez. Cuando nosotros hablamos de la expresión escrita, ¿verdad? Del lenguaje escrito, tenemos que considerar que las palabras sean entendidas, sean claras para aquellas personas que van a leer. Obviamente pueden haber tecnicismos dependiendo el tipo de escritura que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, hay escrituras para revistas de investigación científica donde se van a utilizar términos que son necesarios para ese aspecto. Otro requisito va a ser la originalidad. Este va a ser pues un escrito, ¿verdad? Normalmente se espera que sea un escrito que tenga que refleje cierto conocimiento, que tenga capacidad la persona que lo está redactando para expresarse. Es importante que practiquemos, ¿verdad? Propiamente la escritura y pues inclusive de alguna u otra forma también nos podemos apoyar en la lectura. Entonces, estos 4 requisitos
se deben de tomar en cuenta al momento en que nosotros escribimos. Claridad, precisión, sencillez y originalidad. Ahora bien, ¿por qué el lenguaje oral y el lenguaje escrito van a ser tan importantes? Porque la información que se está transmitiendo es el mensaje del que hablamos en la cápsula anterior, que debe de llegar a quien corresponda. Entonces, ¿qué es la información? La información no es nada más datos. La información es esos datos que estén bien procesados y que adquieran un significado para quien los recibe. Permite entonces que la persona o quien lo recibe, ¿verdad? En este caso el receptor, comprenda de forma más profunda y ahora sí, tome decisiones. Ojo, a veces nosotros podemos considerar que la información es solamente para aventarla allí. No, tenemos que crear reflexión. La información siempre va a ser con la idea o con el objetivo de implementar algo nuevo. Muy bien. Entonces, tenemos un desafío. ¿Cuál es ese desafío? El desafío es que cuando nosotros trabajamos para dar información, debemos de debemos evitar llevar a la desorientación. Entonces, yo no puedo hablar mucho y no dar información. No puedo hablar poco y no dar información. No puedo escribir mucho que atiborre a la persona, perdón por la palabra, no sé si sea común para todos, pero o que llene a la persona de información y a la vez no aprendió nada. Tenemos que, por eso, tratar de tomar en cuenta siempre los 4 requisitos anteriores para la escritura, principalmente, que es la que se queda fija. Y obviamente, pues también para el lenguaje oral, pues debemos de también ser muy cuidadosos. Finalmente, lo que tratamos es buscar discernir, informar y, al final de cuentas, llevar a la reflexión a través del lenguaje oral y escrito. Muy bien, esta ha sido la cápsula número 2. Me dio mucho gusto saludarlos. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Cuídense mucho. Me despido, la maestra Carol Janet Paez Amena. Que tengan bonito día. Adiós.